Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Lisset Sosa Galván. Soy estudiante en la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. Este es un proyecto para la licenciada Tabeni Leila, quien nos da la clase de Teoría General del Proceso. Bueno, como primer tema tenemos formas de solución de conflicto. Y se va desglosando. Tenemos como primer forma de solución de conflicto la autotutela. La autotutela es una autodefensa. Es la imposición de la pretensión propia en perjuicio del interés ajeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que aquí impera la voluntad de quien está haciendo la autodefensa. Por ejemplo, en la legítima defensa. Es protegida por la ley y está permitida por la ley. Tenemos autocomposición. Aquí proviene de una o de ambas partes del conflicto. Puede ser unilateral, puede ser bilateral. Unilateral entendemos que una persona trata de solucionar ese conflicto. Cuando tenemos bilateral es que las dos tratan de resolver el mismo conflicto, pero más encaminados a la igualdad de las partes. Por ejemplo, de manera unilateral encontramos una renuncia de los derechos, como lo vemos en el derecho penal como el perdón del ofendido. De forma bilateral, la celebración de un contrato o la disolución de un contrato, como lo es el divorcio. Después pasamos a la heterocompositiva. La heterocompositiva ya es una forma más encaminada de manera institucional de solucionar un conflicto. Aquí ya nos vamos a un tercero ajeno al conflicto, como por ejemplo tenemos la conciliación. La conciliación es ese tercero que nos va a ayudar con aveniencias a llegar a la solución de ese conflicto, mas no es vinculante ni es obligatorio el acuerdo en el cual se llega en la conciliación. Aquí solamente ambas partes se comprometen a cumplir lo que se vio dentro de la conciliación, mas no es de manera obligatoria. Después tenemos el arbitraje. El arbitraje ya es una manera más formal de llegar a ese acuerdo, pero aquí sí es de manera obligatoria, porque se firma ese convenio al que llegaron las partes para el cumplimiento de él. Se conoce como un juez no estatal ni federal, pero sí personal. Y después tenemos el proceso jurisdiccional. El proceso jurisdiccional ya son actos ante el juez federal o estatal de ambas partes, esperando obtener una sentencia de los actos controvertidos. Bueno, aquí ya nos vamos más al litigio. Aquí entramos ya derecho a que hay un actor y hay un demandado, y en un juicio vamos a buscar la mejor forma de solucionarlo. Como siguiente tema tenemos el proceso no penal, civil y familiar. Las etapas. Por ejemplo, tenemos 3 etapas, ¿verdad? Tenemos la postulatoria, la probatoria y la preconclusiva. En la postulatoria, pues tenemos la demanda. En la demanda, en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tenemos el artículo 235, quien nos dice los requisitos a seguir para hacer una demanda. Tenemos el actor y el demandado. Siempre van a ser esas dos partes. Después
tenemos la radicación. ¿Qué es la radicación? Bueno, pues es la aprobación o el rechazar del juez la demanda que estamos promocionando, porque se le llama promoción. Al entrar una demanda ante el juez, estamos promocionándole una demanda. El artículo 236 nos dice que en caso de que el juez nos regrese la demanda, es porque vio una prevención. Prevención que tiene que cubrirse dentro de los 3 días para corregir errores u omisiones previamente señaladas por el juez. El artículo 239 nos dice que permitida la demanda, se procede al emplazamiento. El emplazamiento es el hacerle saber a la parte demandada que se está haciendo un proceso en su contra. Se le llama emplazamiento únicamente al demandado. Después está la notificación, pero la notificación va únicamente para testigos y peritos. La contestación. Tenemos la contestación de la demanda y nos dice que tiene un plazo de 9 días. En 9 días, la persona que está siendo emplazada tiene oportunidad de contestar o de hacer una reconvención. ¿Qué es una reconvención? Es una demanda dentro de la demanda. Una demanda pequeña dentro de la demanda. Y es su derecho, en dado caso de que sea permitido. O sea, de que entre dentro de la contestación. Luego nos brincamos ya a la etapa probatoria. La etapa probatoria dice que primero se tiene que hacer un ofrecimiento al juez de las pruebas. Estas se tienen que ofrecer pues para comprobar hechos antes redactados por el actor, y se tiene que hacer dentro de la demanda u contestación. O sea que el demandado puede adjuntar pruebas dentro de su contestación. Tenemos qué tipos de pruebas son: pública, privada, testimonial y pericial. Una parte más de la etapa probatoria es la admisión y el desechamiento de las pruebas. La autoridad jurisdiccional se pronunciará si permite o desecha la prueba. Una excepción que hace el juez es que, por ejemplo, para desechar una prueba tiene que estar extemporáneamente la prueba presentada ante él, o sea, fuera de tiempo. Tenemos la preparación para audiencia. La preparación nos habla que se señalará dentro de los siguientes 45 días tiempo para preparar la declaración propia y contraria, para declaración de testigos, las pruebas periciales y pruebas documentales. Esa es la etapa probatoria. Luego ya la etapa conclusiva son los alegatos. La autoridad otorga la palabra a las partes, tanto actora como defensa, de desahogar las pruebas y de dar su argumento, y otorga un límite de tiempo de 10 minutos para cada una de las partes. Concluido el desahogo, se concede la palabra nuevamente a las partes para que den sus alegatos de cierre. Igual, de la misma manera, 10 minutos y 10 minutos. Luego, después de los alegatos de cierre, pues se dicta la sentencia. Se declara asunto visto y se emite la sentencia definitiva. De ser necesario, la autoridad otorga un receso de un tiempo indefinido, o puede ser en el mismo día, para expresar y resolver en el mismo día la sentencia. La autoridad
explica brevemente, de manera clara y sencilla, el sentido de su sentencia. O sea, tiene que decir de manera clara y específica para que las partes puedan comprender lo que él ha dado una resolución. Ha dictado los puntos resolutivos dentro de la sentencia. Después tenemos que viene una etapa que se llama etapa impugnativa. Dentro de la etapa impugnativa, podemos impugnar la resolución del juez o pedir que una autoridad de segunda instancia dé un chequeo porque no nos convenció la sentencia que nos acaba de decir el juez. Dentro del Código de Procedimientos Penales tenemos las etapas para hacer un juicio penal. Tenemos que primero tiene que existir una denuncia o querella. La denuncia, todo ciudadano está obligado a denunciar actos delictivos. La querella es personal. Uno mismo tiene que ir y levantar la querella. Puede ser escrita o puede ser verbal. En caso de ser menor de edad, el tutor es el encargado, el padre o el tutor es el encargado de levantar la querella del menor. Todo lo que se dice dentro de la denuncia o querella tiene que ser investigado por el Ministerio Público de manera inmediata. No haces más averiguación. Tiene que ser rápido la investigación. Tenemos que dentro de las etapas del proceso penal está primero la denuncia y querella, que es lo que acabamos de ver. Luego tenemos la investigación. La investigación viene de parte del Ministerio Público y aquí nos dice que queda en custodia todo objeto que sea presentado como indicio o evidencia. Después, tenemos que hay responsables encargados de el cumplimiento de sus labores. O sea, pues tenemos gente especializada que se encargará de recoger objetos, automóviles que estén a la deriva porque fueron utilizados para hacer delincuencia, y hay gente que está especializada para hacer eso. Tenemos la notificación del aseguramiento de haber un dueño, por ejemplo, de un auto. Tenemos que hacerle la notificación al dueño de que su automóvil está siendo resguardado por autoridades competentes. Luego tenemos que un juez de control puede ordenar la exhumación de cadáveres, la orden de cateo, la intervención de comunicaciones y las demás que señala la ley. Para la audiencia inicial tenemos que se informa al imputado sus derechos constitucionales y legales. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que sea imputada o que esté siendo vinculada a un proceso legal en su contra tiene que saber sus derechos constitucionales. Y de no ser así, se tiene que hacer otra vez una orden de control de legalidad antes de la detención. El MP debe justificar las razones de su detención. En caso de ratificarse la flagrancia, o sea, de caso urgente, que la flagrancia, pues, encontrar a la persona en el acto, en el acto delictivo. En caso de que se ratifique que es un caso urgente, el imputado permanecerá en detención durante la audiencia inicial.
durante todo el proceso. Justificada la detención, el Ministerio Público expondrá el hecho que se le atribuye al imputado. Calificación jurídica, fecha, lugar y modo de comisión. O sea, hay que informarle al imputado de qué le estamos acusando, la fecha y la hora en la que se le encontró cometiendo dicho delito. La calificación jurídica. ¿Qué quiere decir la calificación jurídica? Pues el grado de delito que está cometiendo. Por ejemplo, pues de 2 a 6 años de prisión. Después tenemos que se da una oportunidad al imputado para declarar, si así lo desea. Si no es su voluntad declarar, eso no se puede utilizar en su contra. Él tiene derecho a guardar silencio hasta que un abogado esté presente. En caso de declarar, pues su declaración será tomada en cuenta para la audiencia inicial. Se disputa en medidas cautelares. Se da resolución a la solicitud de vinculación del proceso. Se deberá celebrar la audiencia de vinculación dentro de las 62 a las 140 horas. O sea, que dentro de las 62 a las 140 horas el imputado tiene que tener su audiencia inicial, si no se estarían violentando sus derechos constitucionales y legales. Se incorporan datos y medios de prueba. Se da continuación a la audiencia inicial y el juez resuelve sobre la vinculación o no del imputado. Después nos pasamos a la etapa intermedia. En la etapa intermedia tenemos el ofrecimiento y admisión de medidas de prueba. Contenido de la acusación deberá contener individualización de los acusados y de su defensor, identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico, relación clara, precisa y circunstanciada. Se le notificará su acusación y en el juicio oral el juez señala la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia intermedia. No puede ser menor de 30 ni mayor a 32 días. En el desarrollo de la audiencia tenemos que el Ministerio Público realiza una exposición resumida de su acusación. Aquí el Ministerio Público tiene la oportunidad de dar de decir el por qué se está vinculando a proceso al imputado y se dará una breve explicación de lo que pasó, de los hechos. Se dictará un auto de apertura a juicio antes de finalizar la audiencia. En la misma audiencia intermedia tenemos que tiene que estar dictada el juicio oral. Luego se dan los alegatos y fallos. Los alegatos de apertura, se concederá la palabra al Ministerio Público para exponer de manera concreta y oral la acusación. La oralidad. Siempre tiene que imperar la oralidad. No puede haber nada por escrito, no puede haber nada leído. Tanto defensa como asesor jurídico pueden llevar notas, mas no estar leyendo. Es oral, juicio oral. Los alegatos de clausura y cierre, se otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima y al defensor. Como en la audiencia de procedimientos civiles y familiares, igual aquí se tiene que otorgar tiempo determinado tanto a Ministerio Público, asesor jurídico y defensa. Se dictará la emisión del fallo concluida de la deliberación del juez. Él comunicará el fallo, se dará absolución o será de condena. Y hasta aquí llega el juicio penal. El siguiente tema es jurisdicción y competencia.
como jurisdicción tenemos que es la capacidad general de un tribunal para conocer y resolver un asunto. La potestad del Estado para administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, o sea, los jueces, ministros, magistrados. Después tenemos la competencia. La competencia es la parte específica de la jurisdicción que corresponde a un tribunal determinado. Se determina por factores como materia, cuantía, territorio y grado. Aquí, por ejemplo, lo podemos juntar cuando tenemos un problema de materia familiar, pues ese problema familiar no lo podemos meter en la mercantil, porque no es mercantil, es familiar. Entonces ahí ya entramos en materia, separamos en materia. ¿Qué es la materia? Pues familiar. Nos vamos a ir ante un juez familiar para que nos resuelva la guarda custodia, los alimentos de los menores, etcétera, de familia, no mercantil. Para lo mercantil, por ejemplo, pues entraría pagarés, la letra de cambio, bueno, que es lo mismo, pagaré, pero no entraríamos en familia. Y ahí lo entendemos por materia. De territorio, bueno, pues por ejemplo, para la región sureste, Saltillo, pues resolvería las problemáticas que tuviese Arteaga, porque nos pertenece dentro de la región. Entonces ese sería el ámbito espacial y territorial. Ahí entraríamos. Y ese es el tema de jurisdicción y competencia. Como siguiente tema tenemos los medios de prueba. Los medios de prueba, pues tenemos que la prueba es el hecho de darle certeza al juzgador de lo que nosotros le estamos diciendo como un hecho real, como un hecho que pasó. Es una manera de comprobar lo que nosotros estamos diciendo. Tenemos, por ejemplo, diferencias entre las pruebas. Tenemos la prueba procesal y la prueba científica. La primera recae en hechos pasados y concretos. Se dirige a lograr que el juzgador cuente con elementos suficientes para formarse un juicio sobre tales hechos. Y la prueba procesal pues no pretende crear o modificar una teoría. Su finalidad es más concreta, obtener el juicio del juzgador sobre hechos discutidos u objeto del proceso. Se sostiene que por objeto la determinación de la verdad de los hechos, la responsabilidad, y constituye un método análogo al utilizarlo para el control de las teorías científicas. La prueba como argumentación. Bueno, pues el abogado trata de ganar con su informe la adhesión al juez. Solo puede mostrarla cuando esté justificada, porque la aprobarán las instancias superiores. ¿Qué entendemos entonces por prueba? Pues que es la única manera que tenemos factible de comprobar un hecho que estamos dando por cierto. O las omisiones del órgano jurisdiccional. Aquí se trata de anular, revocar o modificar el acto implementado. Aquí nos vamos a dirigir a dos órganos jurisdiccionales. Tenemos al JACU, él debe resolver, permite o no, o se desecha el medio de impugnación. Y luego tenemos otro, se le conoce de segunda instancia.
Ese se llama Adquem. Bueno, aquí ya estamos hablando de una segunda instancia, pues es alguien con mayor jerarquía. Determinada la admisión y los efectos del medio de impugnación, continuará la sustanciación de este, en la que normalmente se dará oportunidad a la contraparte para expresar sus argumentos. Bueno, aquí como dice, la admisibilidad y los efectos de impugnación, se dará la oportunidad entonces de argumentar el por qué no estamos de acuerdo con lo que ya se había decidido en primera instancia. O sea, en la audiencia, qué actos no estamos conformes, qué es lo que estamos debatiendo o qué es lo que nosotros queremos lograr. Aquí se nos va a dar la oportunidad. Bueno, para finalizar con el tema tenemos que el estado de Coahuila cuenta con regiones. Tenemos la región norte, que la región norte está conformada por Acuña, Zaragoza, Jiménez, Nava, Piedras Negras, Morelos, Allende, Villa Unión, Hidalgo y Guerrero. Luego tenemos la región carbonífera. La región carbonífera está conformada por Musquis, San Juan de Sabinas, Progreso y Juárez. Luego tenemos la región centro. La región centro está conformada por San Buenaventura, Nadadores, La Madrid, Sacramento, Frontera, Castaños, Monclova, Escobedo, Abasolo y Candela. En la región desierta tenemos Ocampo, Sierra Mojada y Cuatro Ciénegas. Después tenemos la región sureste. La región sureste está conformada por Parras, General Cepeda, Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga. Y para terminar tenemos la región Laguna. La región Laguna está conformada por Francisco y Madero, San Pedro, Matamoros, Torreón y Viesca. Bueno, pues hasta aquí queda mi proyecto. Espero sea de su agrado y le deseo una feliz tarde. Gracias.